Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa, El 30 te ayuda, como siempre, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Linares. Recuerde cuáles son nuestros canales habituales de interacción y comunicación. Estamos permanentemente a su disposición para que pueda darnos a conocer aquellos temas que considere relevantes de ser abordados por especialistas y por cada uno de nuestros invitados, temáticas del ámbito social y de servicio, que es lo que nos convoca diariamente entre las 4 y las 5 de la tarde. 73-256-1630. 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp del 30 Te Ayuda, el más 569-6864-8989. Más 569-6864-8989. Estamos en la nueva web de nuestro canal, www.canal30.cl, cuya señal online llega más lejos para estar mucho más cerca de todas y de todos. Y por supuesto en nuestro popular fanpage, el que usted bien conoce, bien recuerda hace ya tantísimos años, facebook.com/Canal 30 Oficial. Y red social que vaya surgiendo, allí también va a estar presente Canal 30 en todas las plataformas para acompañarles y, por cierto, entregar información que consideramos sumamente relevante para usted y su familia. Y es por ello que es también clave, así como en algún momento abordábamos un tema importante, saber cómo estar preparados ante alguna manifestación de la naturaleza, producto de la lluvia, del frío o del calor y los incendios en el verano. También es importante estar preparados en casa ante alguna coyuntura que pudiésemos calificar doméstica, pero que incluso podría salvar su vida o la de algún vecino o la de algún compañero de trabajo incluso. Primeros auxilios. ¿De qué se trata? ¿Cómo se aplican? ¿En qué consisten? ¿Qué hacer bien? ¿Qué no realizar para ayudar a salvaguardar la salud de una o más personas que eventualmente enfrenten algún grado de compromiso que incluso pudiese ser vital? Nicole Prieto es técnico de nivel superior TENS de la Clínica San Javier, y como cada semana tenemos un especialista de este establecimiento de salud loncomillano para abordar diversos temas que consideramos importantes y fundamentales para todas y todos. Nicole, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Con el mayor agrado. Bueno, Nicole, evidentemente que saber primeros auxilios marca una diferencia fundamental. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Más que nada, los primeros auxilios son una cantidad de cosas que nosotros podemos realizar para dar la atención primaria al paciente antes de que llegue el personal o equipo de emergencia, ya sea ambulancia, bombero, carabinero. Nosotros, al tener este tipo de conocimientos, podemos ayudar a salvar una vida, que quizás en ese momento no nos damos cuenta, pero posterior a eso lo pensamos, y claramente desde un niño hasta un adulto puede prestar ese tipo de ayuda y podemos auxiliar a una persona sin tener mucho conocimiento. O sea, algo elemental, pero que puede ser importantísimo como una suerte de soporte vital para una persona que enfrenta algún tipo de problema en la casa, en el trabajo, en la vía pública incluso. Claro, en cualquier parte, en la calle, en la misma casa, en cualquier parte, porque hoy en día estamos tan propensos a hacer cosas que de repente no pensamos y nos accidentamos sin querer y no tenemos a nadie que nos pueda ayudar. Entonces, si tenemos este tipo de conocimientos que son básicos, podemos ayudar y sobresalir de manera en esa emergencia. Claro, ya vamos a tocar un punto importante: qué es lo que conviene hacer y qué es lo que conviene no hacer, y dejárselo a manos de un experto, porque muchas veces uno se encuentra, por ejemplo, con un accidente en la vía pública, y muchas personas tienen algunas situaciones desde el altruismo y la buena voluntad, pero muchas veces se cometen algunos errores que pueden ser bien complejos. Pero ya vamos a abordar ese tema, que también es importante de tomarlo en consideración ante el aumento de accidentes de tránsito. Claro. Eso por un lado. Pero cuando hablamos de primeros auxilios, uno automáticamente piensa: me tropecé, me caí en la casa, me tropecé, me caí en el colegio, en el lugar de trabajo. ¿Qué tipo de atención contemplan los primeros auxilios en este caso, Nicole? La atención la puede dar, como dije anteriormente, cualquier tipo de persona, pero la atención directa a la persona o al paciente es quien tiene más conocimiento y tiene la capacidad de reconocer cuando hay un riesgo para esa persona y
cuándo tenemos que hacer el llamado a equipos de emergencia, cuándo es algo grave. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto, que son instrucciones básicas? Se les da a conocer a la gente que quizás el miedo hay que dejarlo de lado y tener un poco más de conocimiento para poder ayudar y solventar este tipo de emergencia, cualquier tipo de emergencia. Tenemos desde una caída, una fricción de dedo, una luxación, una quemadura. Yo igual ahora voy a tocar algunos puntos, lo que vamos a ir conversando, pero son como a grandes rasgos, hasta de pérdida de conocimiento. Podemos tener un conocimiento básico, cómo actuar ante ese tipo de emergencia. Vamos al detalle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, nosotras, en caso de que algún ser querido, algún compañero de trabajo, alguna persona en la vía pública sufra, por ejemplo, una caída? Bueno, primero que todo, por ejemplo, no sé, yo voy caminando por esta vereda y al frente en la otra vereda hay una persona que se desmayó, se cayó, no sé qué le pasó, pero yo lo vi que se desplomó. Lo que primero hay que tener en conocimiento es que yo no voy a llegar y cruzar. Tengo que mirar si viene un vehículo, porque primero la seguridad es mía, porque si no, no voy a poder ayudar a esa persona. Todo el entorno uno tiene siempre que evaluar una vez, dos veces, tres veces, primero uno. Y después nosotros cruzamos a ayudar. Por ejemplo, ante una caída, como usted bien dijo, la persona iba caminando, se cayó. Primero hay que evaluar qué tipo de caída es. ¿Ya? Para conocimiento de la gente existen dos tipos de nombre para caídas. Está la caída a nivel, que es cuando uno va caminando y se cae, se tropieza y se cae. Y la otra caída es de altura, que es cuando sobrepasa la altura de la persona en sí. Desde una escalera, Claro. un árbol, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ya al evaluar qué tipo de caída es la que sufre esa persona, nosotros podemos ver el daño que se le puede causar a esa persona. Entonces ahí vamos a saber cómo actuar. Hablemos, por ejemplo, en niños. Por lo general los niños cuando se caen, lo primero que pasa, se golpean la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en casa? Ahora, si nosotros observamos que el niño está letárgico, que está somnoliento, que no nos responde, que no actúa como habitualmente lo hace, es para preocuparse. Entonces tenemos que llamar al 131 o 132 porque, a ver, yo soy bombera, soy parte de acá de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de San Javier y no mucho, o sea, la gente no siempre tiene conocimiento de que los bomberos pueden acudir a una caída y sí lo pueden hacer. Entonces tienen el conocimiento básico para inmovilizar, para tratar a esa persona, porque si bien sabemos aquí solamente hay una sola ambulancia y esa ambulancia va para todos lados y a veces el mismo SAMU pide apoyo a bomberos, entonces ahí estamos nosotros para ayudar. Claro, porque los bomberos, perdón Nicole, también han sido preparados y especializados en diferentes aspectos y dentro de esos esta primera asistencia ante alguna caída. Exacto. Entonces, al nosotros entregar este conocimiento a la gente que está en su casa, le damos como la tranquilidad de que antes de que lleguemos nosotros, ya sea de salud, ya sea de bomberos, la persona ya va a saber qué es lo que tiene esa persona que se cayó. Volvamos a este niño, observar lo que es la cabeza, evaluar, tocar, ver si acaso hay algún aumento de volumen, seguir evaluando constantemente el conocimiento del bebé en este caso, si llora, no llora, si está igual, no está igual. Las mamás saben cómo actúan sus hijos. En el ámbito de un adulto mayor, vamos a irnos a los extremos porque por lo general la gente cuando tiene, no sé, pues 50, 40 años, no es muy habitual que se caiga. Siempre es cuando estas edades próximas. Entonces tenemos un adulto mayor que se cae y por lo general presentan luxaciones, fracturas y en sus extremidades. Y la más común en los adultos mayores es la fractura de cadera. Entonces, como un tips para que la gente sepa en su casa, no sé, yo tengo un adulto mayor que estaba caminando, se cayó, se tropezó y este caballero quedó de espalda, mirando hacia arriba. Pero yo veo que sus extremidades inferiores no están similares, sino que está una más adelante que la otra y la que está más corta tiene una pequeña desviación. Correcto. Eso es un conocimiento
básico para saber si hay una fractura de cadera o una luxación. O sea, si los pies no están parejos, por Claro. decirlo así, uno está más retrasado. Exacto, más habría arriba una que el fractura de otro. cadera. Exacto. Ya. Ahí podríamos nosotros como pensar de que algo pasa ahí. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer nosotros en ese momento? Obviamente no movilizar esa parte, porque creámoslos o no, los huesos sangran. Y cuando hay fractura, cuando hay una luxación, cuando hay cualquier tipo de este tipo de emergencia en sí, en las articulaciones, los huesos sangran. Entonces, la cadera es uno de los huesos que sangra más en el cuerpo. Entonces, le estamos causando un daño doble a ese paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Procurar que no le dé hipotermia o que le baje la temperatura, taparlo mientras llega el equipo de emergencia y colocar algo cómodo en su cabeza. Y obviamente el apoyo psicológico, emocional, decirle, ¿sabe qué? Vamos a estar aquí, viene el equipo de emergencia, trate de estar tranquilo. Y eso es como la pequeña ayuda que nosotros podemos entregar ante una caída así como extrema. Nicole, sea niño, sea adulto o adulto mayor, nunca mover a la persona No. accidentada. No. Cuando llegue el personal especializado, ya sea ambulancia, ya sea bomberos, ahí recién nosotros entregamos al paciente. Esa es nuestra labor en ese momento, porque nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos rayos en nuestro ojo para saber si efectivamente es una fractura, si efectivamente es una luxación. Entonces, la idea que es ayudar en lo que más se puede, pero atención primaria ahí como a distancia. Lo más elemental, lo más básico en el fondo, no tratar Claro. de dárselas de médico Exacto. A veces hemos causado, o sea, no yo, pero se ha causado Sí. daños en personas cuando uno trata de ayudar y no tiene el conocimiento. Y lo otro que si yo, por ejemplo, yo en mi persona tengo dificultad para trabajar con bebés. Entonces yo sé que ese no es mi fuerte. Por ende yo trato de hacerme a un lado, pero apoyo en lo otro. Claro. Porque si yo hago algo que va a entorpecer, puedo ser parte de la emergencia y eso yo no quiero. Quiero Claro, que la sí. persona ayudarla, no quiero Correcto. perjudicarla. O sea, lo más elemental en este caso, tapar a una persona, incluso si está en la vía pública, Sí. con las casacas, con los Exacto. chalecos, si es que está lloviendo como en estos Taparlo, días, no moverlo, no moverlo, poner un Porque- paraguas que se sienta lo más confortable hasta que llegue el equipo de emergencia Exacto. profesional, Sí. sea de bomberos o del servicio de atención médica de urgencia. Exacto. Eso es lo primero. Ahora, si hay una herida sangrante que no se detiene, ¿qué hacemos? Bueno, primero que todo hay que saber conocer qué tipo de sangrado es. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, para que la gente sepa, sangre arterial y sangre venosa, ¿ya? La venosa, cuando hay un corte profundo, exsanguinante, sale la sangre, pero sale más oscura y sale como apegada a la piel, Sí. ¿ya? Pero cuando es arterial, el corte exsanguinante sale a chorro y sale A con el, borbotones, como que brota, ¿no? claro, con el volumen del pulso, Claro. ¿ya? Y muy roja. Entonces, cuando ya vemos una diferencia entre el tipo de sangrado, sabemos cómo actuar. Cuando es arterial, la presión tiene que ser instantánea. Ahora, si es una extremidad, hacer torniquete, pero ahí vamos hablando más allá. Sí, claro. ¿Qué es lo importante? En ambas heridas exsanguinantes, hemorragias que no ceden, la presión. Por ejemplo, yo llego a donde una persona tiene un corte, no sé, en el muslo. Me acerco a esa persona, yo no tengo nada a mi favor, no tengo apósito, no tengo gasa, no tengo nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Por ejemplo, yo misma me puedo sacar este polerón, pero lo doy vuelta al revés y lo coloco sobre la herida. Correcto. ¿Por qué al revés y no así como lo ando trayendo? Es la parte menos contaminada que tenemos a la mano. Claro, no está expuesta a la sociedad. Claro, entonces Claro. está en la parte menos contaminada y corre menos riesgo de infectarse, o hay que ver posterior también lo que le podemos ayudar. Colocamos esta primera presión muy fuerte y si esto se nos empapa, nosotros podemos colocar otro más. El tema es que la gente se preocupa cuando ve mucho. La idea no es sacar el primer apósito que uno coloca, porque si uno saca el primer apósito va a sacar el coágulo que se hace en esa herida. Y eso es Claro. lo que nosotros buscamos, poder
tapar esa herida y que no salga más sangre. Coagular, estancar Exacto. la herida. Ahora, bueno, esta es una zona, lamentablemente, y la historia sí lo dice, hace un poco más de un mes hubo un accidente fatal aquí en San Javier, a la altura de la Curva de las Rosas. La ruta L30M que conecta San Javier con Constitución es la ruta de la muerte. Lastimosamente estos hechos están marcados por varias fatalidades y accidentes que tienen también consecuencias bastante complejas. A veces hay personas que han sufrido amputaciones traumáticas. Frente a ese escenario que puede ser incluso más adverso y donde muchas veces puede ocurrir que se demoren los equipos de emergencia por las distancias que tenemos en una localidad como esta, trabajos agrícolas de temporada, trabajos forestales que implican también elementos de alta peligrosidad en su manipulación que pueden causar también cortes o heridas que pueden ser muy complejas como una amputación traumática. ¿Cómo actuamos en ese caso? Cuando hay una amputación traumática, lo primero es, como dije anteriormente, observar constantemente el sangrado y un caso, no sé, amputación traumática aquí en tibia peroné y en el antebrazo del brazo. No hay que pensarlo mucho, la Torniquete. verdad, torniquete. Ya. Antes había dejado de estar como... eh, dejó de estar continuo el torniquete, pero ahora volvió. Ahora ya se comprobó de que el torniquete salva extremidades, salva personas, porque si no hacemos ese torniquete corremos el riesgo de que el paciente entre en shock hipovolémico, fallezca por una hemorragia sanguinante que Claro. no la podemos controlar nunca. Entonces la idea es hacer ese torniquete y esperar que llegue el equipo de emergencia y obviamente le vamos a poder salvar la vida, porque cuando hay una amputación traumática, ahora bien, si es con algo, por ejemplo, que estaba caliente, por ejemplo, no sé, se incendió el vehículo y justo ocurrió esta amputación traumática, pero justo en la amputación esta persona justo tocó la lata o algo, se quemó, cauterizó un poco, pero no así, no, o sea, no estamos completamente seguros de que lo realizó. Entonces, sí o sí tenemos que hacer el torniquete y evaluar constantemente el sangrado que tiene esa extremidad. Independientemente del cómo, hay que hacer un torniquete Sí. en estos casos donde ya, por decirlo vulgarmente, el chorro de sangre es evidente, no Exacto. se detiene, hay que aplicar esta modalidad a como de lugar. Sí. Eh, Nicole, ahora si nos enfrentamos a algo un poquito más habitual, que se da mucho en aquellas calles o pasajes que tienen mal pavimento, o a veces en estructuras de desnivel y por distintas circunstancias, porque pasa mucho incluso que uno va mirando el teléfono y no se Sí. preocupa de la condición del pavimento de la vereda o de la calle. Torceduras, luxaciones, fracturas. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, primero es tratar de identificar qué es cada una. La torcedura es como el simple torzón que uno se da cuando uno va caminando, pero uno puede seguir pisando y uno dice, hoy se me inflamó el pie, el esguince básico que uno va al centro asistencial y le dicen, no, un esguince. Ahora bien, si nosotros vemos que hay una articulación que no está en su lugar, hablamos de una luxación, está fuera de su lugar, ¿ya? Y cuando es una fractura, nosotros podemos catalogar la fractura en dos, la fractura abierta o la fractura cerrada. Siempre nosotros vamos a ver deformidades en las extremidades o en este caso de las costillas, de la cadera, siempre va a haber algo que nos va a indicar qué es lo que está pasando. Y cuando hay este tipo de deformidad, porque digo que la fractura se evalúa de dos formas, abierta o cerrada, es cuando está cerrada solamente nosotros vemos la deformidad de la extremidad. Pero cuando está abierta, nosotros o vemos el hueso afuera expuesto, o vemos sangre, y nosotros pensamos, no, es puro sangrado, y la deformidad está. Y no tratamos la extremidad como corresponde. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de alinear lo que más se pueda a tolerancia del paciente. Okay. Si el paciente le duele mucho, se deja tal cual. Ahora, nosotros como la gente que está en casa, la idea es tampoco movilizar. Es lo mismo que una caída. Es llamar de inmediato si hay algún hueso expuesto o sangrado, actuar de la mejor manera. Y cuando llegue el personal especializado, los equipos de emergencia, ellos inmovilizan, por ejemplo, una fractura. ¿Ya? Porque las fracturas son delicadas. El hueso sigue sangrando. Nosotros no lo vemos, pero sigue sangrando. Se da mucho en el fútbol amateur y por lo mismo también nos hemos enfrentado también a
partidos donde futbolistas que no son profesionales, pero sufren algún tipo de luxación, torcedura o fractura en la cancha. ¿Qué es lo que se sugiere hacer? ¿Aplicar Sí, frío? ¿Envolver la parte afectada? ¿Qué se hace? nos pasó, bueno, a mí hace poco nos pasó, el ex director de nuestra compañía, la primera compañía, él sufrió una lesión jugando fútbol. Nosotros pensábamos que tenía un tipo de fractura porque él no podía presionar, o sea, no podía pisar bien y fue un corte de un ligamento al fin y al cabo. Oh, El tema es que si uno no evalúa bien a un paciente y el dolor es tan grande, también es lo mismo, tratar de no movilizar mucho la extremidad. Ahora, si tenemos, no sé, un cartón súper duro, nosotros podemos inmovilizar la pierna como podamos para correrlo a un costado y llamar al equipo de emergencia o ir evaluando constantemente, porque no es mucho lo que podemos hacer claro. la gente que no tiene conocimiento, porque es delicado cuando hay fractura, la luxación jamás se reduce en el lugar, nunca. Siempre se traslada al paciente y en el centro asistencial se realiza. O sea, tratar de hacer, perdón Nicole, una suerte de entablillamiento Claro, preliminar, por claro. decirlo así. Algo que lo ayude. Ujú. Pero al fin y al cabo, la idea es como, por ejemplo, si el paciente está en plena cancha, entre todos pueden movilizarlo. ¿Qué es Claro, lo importante? Que, por ejemplo, si es una pierna en bloque, ya. ¿ya? Trasladar al paciente en bloque y que la pierna se mueva lo menos posible. O sea, que dos o más puedan ir Exacto. afirmando la pierna del afectado o afectada Sí. en este caso, que aplica incluso en otras actividades como la gimnasia rítmica, el baile, que Sí, en también se puede dar. muchas, sí. Ujú. También se puede dar. Ahora, si una persona sufre un costalazo, como se dice en buen chileno, y queda con pérdida de conocimiento, pérdida de conciencia, queda groggy, ¿qué se hace en esos casos? Podemos, todo se califica. Cuando Ujú. uno se acerca a un paciente que se está viendo de que perdió el conocimiento, puede ser espontáneo o total, Ujú. ¿ya? El espontáneo vuelve inmediatamente al tiro, fue un síncope, un desmayo, lo que todos conocemos como, se desmayó. Se fue a Pero volvió, negro y claro, volvió, pero volvió. claro. Eso es cuando es espontáneo. Ahora, cuando es total, nosotros nos acercamos a ese paciente, obviamente nosotros por instinto le vamos a hablar, le vamos a decir, oye, no responde. ¿Qué es lo que haría yo para que la gente tenga conocimiento en casa, que podríamos hablarlo en otra Sí, circunstancia? claro. Eh, la toma de pulso. El pulso carotidio es el último pulso que se pierde en Ya. el cuerpo cuando hay algún tipo de problema. Y tomamos ese pulso, no hay existencia de pulso, hacemos un estímulo doloroso, el paciente tampoco responde. Ya para mí, en ese momento yo cuando ya no me responde, o sea, como linealmente observo el pecho del Ya. paciente, si se expande o no. Ya cuando no tenemos nada de esto para atrás que íbamos evaluando, el paciente ya lo consideramos en paro cardiorrespiratorio. Correcto. Y ahí cuando ya comenzamos con presiones, que eso es lo que me gustaría conversar en otras circunstancias Sí, para por que la cierto. gente tenga conocimiento de cómo eh, darse cuenta cuando pasan este tipo de cosas. Lo primero que tenemos que hacer, si no sabemos hacer compresiones, si no sabemos cómo identificar un estado de conciencia de un paciente, es llamar al 131. La ambulancia, cuando uno llama en este tipo de casos, a veces responden, a veces están colapsados, pero cuando responden, se dan el tiempo de decirle todo lo que tiene que hacer a la persona, todo. La toma de pulso, háblele, hágale un estímulo doloroso, no responde, vea si respira, no respira, empiece con presiones. Pongo una mano acá, le van dando indicaciones. Con lujo de detalles, en el fondo. Exacto. Mientras llega la ambulancia de camino con el desfibrilador o con, no sé, en Talca hay M2, aquí solamente hay M1, y ahí se va a actuar frente a las circunstancias que se encuentren. Correcto. O sea, todo va a depender mucho de las características del golpe que haya sufrido la persona, Claro. si es que además de la pérdida de conciencia hay alguna laceración, alguna herida. Mire, la verdad, yo al menos eso en tanto en la salud como en bomberos he aprendido de que no porque haya sangre es que yo me tenga que preocupar de eso. A veces han habido cosas más graves. Por ejemplo, una vez me pasó atender a un paciente que tenía una, no hemorragia, sino que tenía un sangrado en la rodilla. Ujú. Y yo ahí me di cuenta de que el paciente estaba en paro.
Entonces, Con el sangrado de la rodilla. claro. Y ¿Cómo? estaba en paro. O sea, fue un accidente fue un accidente Sí. de trayecto, iba a su domicilio y este paciente tuvo yo me imagino que tuvo el golpe, lo sacaron del auto y cuando yo me acerco al lugar, este paciente no respiraba, no tenía pulso, pero las personas que estaban en el lugar atendían la herida, pero no se habían dado cuenta que el paciente estaba en paro. Correcto. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre evaluar constantemente el estado de conciencia del paciente. A veces, por eso le digo, puede haber mucha sangre, pero no siempre eso es lo que O preocupa. sea, A no veces hay otras... concentrarse en lo más visible. Exacto. Ya. Siempre lo importante es ir evaluando constantemente el estado de conciencia de las personas, cuando uno va a ayudar. A veces están más letárgicos, miran, no responden. Eso ya es preocupante. ¿Hasta qué punto es útil, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente que puede tener pérdida de conciencia no percibible, que no sé cómo técnicamente se llama, pero uno ve a esa persona afectada que mira, que respira, pero que parece que está en otro estado? ¿Hasta qué punto es útil hablarles, comunicarse con ellos para que mantenerlos presentes, por Todo el decirlo así? rato. Siempre, Todo ¿no? el rato, sí. Ya. Siempre. La Ujú. importancia de que ellos sean capaces de respondernos, porque también puede estar presente un accidente cerebrovascular que hoy en día es muy común, Sí. sobre todo en la gente joven. Hay ciertos signos que nosotros podemos ir evaluando en esas personas que de un rato para otro, por ejemplo, usted no me habla más. Ujú. Se queda sentado y no me responde, yo empiezo a hablarle y no me responde. ¿Qué es lo que yo me empiezo a dar cuenta? Que tiene una pequeña hemiparesia, que se le baja el labio. eh, Como que se desfigura la cara, claro. ¿no? Ya. Entonces ahí ya hay un signo importante. ¿Qué es la importancia de eso? Al yo darme cuenta que algo raro le pasa a usted, es llamar siempre al 131. De inmediato. ¿Por qué? Hay unas horas de importancia de traslado de ese paciente a Talca, porque ahí le hacen una trombolisis, le hacen exámenes y a veces el coágulo que pasó rápido, lento, se puede salvar y la persona vuelve de una. Si mal no Pero recuerdo, son como 90 minutos que son de tiempo exacto, vital, no una hora y sí, media. Que desde que se logra detectar con la mayor premura posible, porque muchas veces puede suceder que alguien esté solo en casa y que transcurrido un largo sí, rato pues alguien ahí llegue ya y se dé no hay cuenta. nada que hacer. Claro, ahí la cosa puede ser más Sí, difícil. ahí por lo general Pero quedan con secuelas mm, cuando no se lleva con tiempo, pero cuando se observa rápido eso puede ser tratable. ujú. Nicole, y cuando una persona se atora, igual que una mascota, de repente uno está afanando en algo, ¿no? Una tarea de jardín, construyendo algo en una labor doméstica, en un trabajo, en una obra de mayor envergadura, y sufre el atoramiento de alguna extremidad, o incluso de la cabeza. ¿Qué se hace en estos Una casos? tricción. Claro, Eh, es que en realidad siempre hay que ir evaluando, ya. porque por ejemplo, no Depende sé, del tipo de atoro. claro, tenemos a un paciente, no, pongámosle el caso típico de los perros que quedan atrapados en la reja. Ujú. Mm, cualquier persona no lo puede sacar. No, Por eso siempre llaman a bomberos y uno cuando va, ¿qué es lo que hace uno? Tomar uno de los fierros que está y como darle un espacio para poder extraerlo. claro. Para echarle hasta vaselina, cosas que tengan en la mano, aceite, lo que sea, pero para poder sacarlo. Lo mismo pasa cuando hay una tricción de alguna extremidad o la idea siempre es ir evaluando constantemente y mantener la tranquilidad. Ujú. Porque si, por ejemplo, yo tengo una persona que está, nos pasó una vez, no voy a decir dónde, Ujú. la persona estaba haciendo lo que ella se desenvolvía en su trabajo y fue a aplicar algo en una máquina. Y la máquina le tomó la mano, literal. Entonces ellos no pudieron sacarla. Ujú. Tuvimos que nosotros, fue un trabajo súper rápido, prolijo, tuvimos que ocupar las maquinarias de bomberos, las que nosotros ocupamos para extricar, las tuvimos que ocupar ahí. Gracias a Dios la señora siempre mantuvo la calma, la tranquilidad, y eso va también en la persona que está al lado. Eh, pero siempre lo importante es evaluar, Ujú. nunca dejar de evaluar. Y si es algo peligroso para mí, también es importante seguir evaluando. Ujú. Porque si, por ejemplo, no sé, justo esa maquinaria estaba electrificada, Claro. yo no me voy a acercar. Ujú.
Hay que buscar también pedir ayuda, Exacto. desactivar la energía para tratar de mitigar un poco las consecuencias y de ningún modo, me imagino, tratar de forzar No, el no, no, no. desatoramiento. Eso por un lado, pero cuando uno se atora con comida, la maniobra de Heimlich De Heimlich, automáticamente sí. viene a la memoria. ¿Qué se hace ahí? A ver, también tiene una forma de evaluar. Ujú. Ya todo se evalúa en la salud, todo se evalúa, previamente todo se evalúa. Si tenemos a un paciente que él nos dice estoy atorado, pero usted lo escucha que sigue hablando, sigue respirando, eso es una eh, obstrucción parcial, ¿ya? No está completamente obstruido. Pero cuando tenemos un paciente que hace el signo universal de la obstrucción, que es llevarse ambas manos al cuello, así tal cual, se coloca rojo, después se empieza a colocar azul, ahí ya tenemos una obstrucción completa, que ahí es donde se aplica la maniobra de Heimlich, que también me gustaría en algún minuto Sí, poder conversarlo, porque por ejemplo, si pasa eso en una embarazada, no claro. le vamos a ¿Cómo se hacer la hace? maniobra de Heimlich. Ya Pero ahí hay que acostarla, hacerle compresiones, otro tipo de nos cosas. queda un minuto. En el caso de que ocurra esto en un restaurante, en un centro comercial, alguien que está comiendo en la vía pública y hace esta maniobra, qué se recomienda hacer? Ahí hacemos la maniobra de Heimlich, que es nos posicionamos detrás del paciente. Ujú, Ahora, si el paciente es muy grande, tratar de buscar a otra persona y nosotros le damos las indicaciones. Se coloca un puño en la ujú, boca del estómago para que sepa la gente, la otra mano cubriendo la muñeca ujú. y el movimiento no es hacia adentro solamente, Correcto, sino que es hacia adentro y hacia arriba. Es como una pequeña J que se hace hacia arriba, claro, pero fuerte. de acuerdo. Y ahí nosotros vamos a ayudar a expulsar lo que está obstruyendo la vía aérea. ¿Y si la persona está sola y se atora con comida? Podemos ocupar desde un living, la parte de arriba de una silla, todo lo que tenga como una punta que quede directo en la boca del estómago, nosotros nos tiramos, no tirarse, pero fuerte sobre ese mueble, lo que esté a mano, nos va a ayudar a poder sacar la obstrucción que tenemos en la vía aérea. Nos queda bastante tema pendiente porque hay muchas cosas bien Muchas interesantes, cosas, Nicole, sí. y es muy práctico que lo explique usted, que además de ser técnico de nivel superior en enfermería, también tiene una labor muy valiosa en el voluntariado bomberil, lo que también ayuda de una forma mucho más didáctica a explicar estas cosas que parecen tan lejanas, pero que son más cotidianas, más comunes de lo que se pareciera. Nicole, muchas gracias por su valioso tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Con el mayor agrado. Nicole Prieto, de la Clínica San Javier, quien nos entregaba una completa descripción de diferentes situaciones que pueden ser bastante prácticas al momento de enfrentar una emergencia. Los primeros auxilios, que son fundamentales, entender que los primeros auxilios son una primera respuesta en caso de una emergencia de reciente ocurrencia. Pero mientras usted brinda esa primera emergencia, es importante que pueda comunicarse o con el servicio de ambulancias o con el servicio de bomberos para que ellos puedan con sus profesionales y sus voluntarios acudir a resolver una situación que puede ser bastante compleja. Pero si usted logra entregar esa primera respuesta de emergencia, puede salvar una o varias vidas. Volvemos en un ratito, hasta las 5 con el 30 Te Ayuda.